cada uno de ustedes por la asistencia de esta cuarta webconferencia en el curso de inferencia de estadística 21-2064. En el día de hoy vamos a dar continuación con la fase número 3, en el cual se van a dar unas explicaciones establecidas correspondientes a la parte de el complemento de la segunda parte realmente de esta fase. En la fase anterior entonces dimos unas explicaciones frente a la parte de la prueba de hipótesis, en el cual la base, como para retomar algo de los aportes que ustedes han enviado en el foro, quiero comentarles que es importantísimo de que ustedes establezcan la cantidad de valores del muestreo que se realice, de la parte colaborativa. Tengan en cuenta que esa es la información básica para que usted pueda desarrollar todos los demás elementos y el desarrollo de las actividades propuestas en la guía de actividades. Por favor, entonces me confirman cuál es la cantidad de elementos que debe tener el tamaño de la muestra colaborativa por el chat, por favor. Muy bien, 487. Entonces, como ahí lo estableció Melissa, que son 487, esta información es importantísima porque sin ellos no se puede hacer ni la prueba de hipótesis ni el tema que voy a explicar en el día de hoy, que es correspondiente a la NOVA. Por tal motivo, de pronto si en la calificación de la fase número 2 y haciendo como un paréntesis en ello, muchos de los estudiantes la calificación no fue la más favorable, en el cual no hicieron el tipo de muestreo de forma correcta. Supongamos, por lo menos en algunos que les correspondió 708 valores, solamente detectaron los 10 primeros valores, no hicieron, o no lo hicieron para todas las variables. Entonces, asimismo, pues fue la calificación dada para ello. Frente a este tipo de dificultades, de pronto que tengan alguna inquietud frente a su calificación, con mucho gusto se pueden comunicarse con el tutor asignado para que puedan verificar de pronto cuáles han sido las dificultades que estén presentando. Listo, entonces cierro paréntesis en ese aspecto. Bien, en el día entonces de hoy vamos entonces a dar la segunda parte de esta web correspondiente a la explicación de la actividad número 6 que está propuesta en la guía de actividades, el tema de ANOVA. Para este tema es importantísimo, primero voy a explicar la parte teórica y ya vamos a hacer entonces una aplicación mediante la herramienta que hemos venido desarrollando. Tengamos en cuenta que ANOVA es el análisis de varianza. Es una de la colección de los modelos estadísticos y de esta manera se hacen unos procedimientos establecidos para verificar si hay diferencias significativas entre los valores de las medias. ¿Esto qué quiere decir? Normalmente se hace el comparativo entre dos variables o más con el fin de verificar si realmente están realmente relacionadas estas variables, qué tan diferentes o qué tanta dispersión hay entre el valor de las medias de cada una de ellas, hacer ese tipo de procedimiento. Esto es lo que vamos a aplicar frente a este tema de ANOVA. La aplicación para poder determinar este problema, esta diferencia, se utiliza el estadístico de F, que es de Fisher. De esta manera se verifica si realmente existe diferencias entre las muestras, determinando una variabilidad entre ellas. Por eso se utiliza este estadístico. Y pues el desarrollo, como lo tenemos planteado, es por medio de Excel. Es unos procedimientos muy sencillos, muy prácticos, pero
lo importante, como los venía diciendo, en cada uno del desarrollo, la aplicación en el Excel es muy inmediato, dado de que aunque hemos evidenciado que las fórmulas son muy amplias, son muy extensas, al momento de determinar los valores es de forma sencilla. Lo más importante es la toma de decisiones. En ese análisis que ustedes realizan, en esa toma de decisiones es donde nosotros realmente verificamos qué tanto está analizando los valores establecidos mediante el uso de esta herramienta. Bien, recomendaciones entonces para las fases, que de esta manera pues cada estudiante tengan en cuenta que según este modelo que podemos visualizar, sabemos que cada uno de los estudiantes, si en el, creo que no me parece el, ya, ahora sí. Si en el foro hay que colocar qué literal es el que va a realizar para toda la guía. Si usted en esta fase dice voy a desarrollar el literal B, entonces ese es el desarrollo que debe hacer para cada una de las actividades propuestas en esta fase. Por tal motivo, ya me imagino que la gran mayoría habrán tenido en cuenta esta información, pero también verifiquen que si algún compañero de su grupo no tiene, no leyó de pronto los anteriores mensajes y escogió el literal ya propuesto anteriormente, entonces por favor indicarles para que no vayan a hacer un procedimiento en el cual vaya a ser en vano. Entonces, para que lo tengan presente. Muy bien. Entonces, para ya sabemos que debemos de trabajar con el tamaño de la muestra de 487, ya les había dicho. Importante escoger el número de estudiantes que deberá realizar todas las variables del mismo. Además, se deben de comunicar al grupo el rol, que puede ser compilador, revisor, evaluador, entregas o alertas. Importantísimo tener en cuenta el compilador. Mire que hemos evidenciado en la fase anterior. Frente al compilador, a veces los estudiantes se demoran mucho en enviar sus desarrollos individuales. Por tal motivo, a veces el compilador, el día que debe pues de ir colocando cada una de las informaciones de ustedes, es importante enviarlas a tiempo. Por tal motivo, si usted a último momento, su grupo como tal, envió ese trabajo un día anterior, esto no indica que usted tenga que enviarlo nuevamente, porque ya está establecido que tuvo un tiempo muy prudente, casi de un mes en esta fase. Por tal motivo, no dejen, como muy buen colombiano y como lo que pasó en el partido de ayer, discúlpenme ahí la puya, pero no dejemos todo para último momento, para el último día, sino al contrario, vayamos enviando de forma paulatina los avances establecidos, y de esta manera no vamos a determinar que al día que ya vayamos a nosotros enviar mi aporte o ya modificado, ya se haya enviado el respectivo documento. Tratemos en lo posible, yo sé que de pronto puede ser algunas dificultades que se puedan presentar, es lo más normal, pero tratemos en lo posible de que tenemos ya nos queda prácticamente un mes, bueno, perdón, 15 días para la entrega como tal. Traten lo posible de enviar esta información lo más pronto posible. Bien, en cuanto a la parte de entregas, entonces, para esta fase, por favor, en lo posible, por favor, no enviar 3 o 4 personas el mismo documento. ¿Por qué? Para nosotros es muy engorroso, entonces como tutor, en el momento de establecer ese procedimiento, a ver quién es el rol que debe enviarlo y asimismo para poder colocar la respectiva calificación. De esta manera, por acá me está escribiendo alguien en el chat, permítame un momento. Profe, en el Excel deberá haber hojas de cada ejercicio por estudiante, ¿es correcto? Sí, o sea, por lo menos en la fase anterior realmente se evidencia pues
un documento muy extenso, pero muy organizado. Mire, yo felicito mucho a los estudiantes que incluso en cada hoja colocaban cuál era el aporte, por lo menos en cuanto a las preguntas, de cada uno de sus compañeros. Y eso es una forma que nosotros también nos facilita el momento de calificar. Bien, ahora, para esta fase también se va a presentar esa situación, pues porque lógicamente pueden colocar en una misma hoja de Excel, pueden colocar cada uno del desarrollo y en la parte de superior colocan cuál es el nombre de la persona que desarrolló ese literal. Bien, no les digo como tal de que ingresen, de que coloquen una hoja de forma individual para cada una de las actividades, pues porque se vuelve muy exhaustivo. Más bien, en una hoja como tal, ya colocan el desarrollo de cada uno de los literales y con eso nosotros ya podemos calificar de una forma más directa estos procedimientos y verificar cómo fue de qué manera fue que realizó los ejercicios. Otra situación, y es importante que lo tengan en cuenta, cuando compilen la información, traten en lo posible de no copiar la fórmula, porque al momento de copiarla se pueden modificar valores. Si no copien, que la copia que sea es solamente la selección de datos. Esto es algo que también puede modificar mucho los valores y de cierta manera pues les van a quedar mal esa información. Entonces, para que lo tengan en cuenta, vuelvo y repito, Melissa, que ahí me está escribiendo, la idea es que sea en una hoja como tal, ya miramos en el siguiente, qué es lo que ustedes deben entregar, por lo menos, digamos acá, prueba en una hoja que se llama interrogantes. Entonces, en esa hojita van a colocar el desarrollo de cada una de las preguntas establecidas. Ah, perdón, creo que es la primera actividad. Permítame un momento, yo acá reviso en la actividad número 1. En ella, entonces, están las preguntas y tienen que colocar un mapa mental. Bien, en ella, pues entonces van a colocar cada una de las participaciones de los estudiantes del grupo y el mapa mental, ahí lo agregan. Igualmente con la siguiente, prueba de hipótesis de la muestra U. Entonces, en esa misma hoja van a colocar los 5 desarrollos bueno, lógicamente los 5 literales, ¿no? De cada uno de sus compañeros. Pero entonces en la parte superior coloque el nombre y con eso se nos facilita el momento de desarrollarlo. Lo mismo. Entonces va a haber otra hoja en la cual va a ser la prueba de hipótesis de diferencia U. Y de esta manera hace que no sea el documento tan exhaustivo. Ya la hoja, pues hay mucho espacio, no se preocupen, lo importante es que sea también coherente la participación o digo de otra manera, los aportes incluidos en el trabajo con respecto a las personas que están en la portada, ¿sí? Porque no van a veces que omiten algún compañero y de pronto ahí se puede presentar algunos inconvenientes. Entonces, para que lo tengan presente. Pensaba hacer un pH de cada tipo 5 de cada uno. No, como les estoy diciendo, es la forma más práctica. Por lo de las fórmulas, no, porque usted puede copiar y pegar la misma fórmula como tal y no va a tener ningún inconveniente. Lo que les digo es que tengan en cuenta al momento de copiar los valores que nos vaya a variar con respecto a la fórmula. Bien, y ahorita les voy a hacer un ejemplo frente a lo que les voy a explicar con respecto al tema de ANOMA, que sí puede pasar ese procedimiento. ¿Alguna duda, inquietud que tengan hasta el momento? O si no, para continuar. Otra situación, mientras tanto ahí van escribiendo, si no hay ninguna duda, pues ya podemos continuar. En este ya compilado, deben de entregar una parte que corresponde a las conclusiones inferenciales, pues ya directamente son todas las respuestas que han determinado frente a estos procedimientos.
o si lo quieren hacer de forma generalizada no hay ningún inconveniente, pero pues la idea es que todos puedan participar en el caso de las conclusiones que se determinen. O sea, en el análisis que se está dando para cada uno de ellos, entonces tengamos ese tipo de procedimiento. Bien, por acá me dice, profe, tengo problemas con la imagen. Me imagino que será el mapa mental. Hay una opción que usted lo busca ahí en el inicio, hay una opción que dice recortes y selecciona la imagen o le toma pantallazo y lo pega y lo organiza si es con respecto a esa situación estudiante Janine. La otra opción es la parte de las referencias bibliográficas. Recuerden que esas referencias bibliográficas, importante anexarlas mediante normas APA. Entonces de pronto no vayan a tener algún inconveniente de ese tipo de situaciones. Bien, creo que ya no hay como más dudas, o creo que para dar entonces inicio con la explicación. ¿Cómo se insertan las normas? No, ese se hace, estudiante Roberto, en Word. Pero entonces hablo la estructura que debe tener, ¿cierto? Entonces recuerden que es apellido, coma, la inicial del nombre, el año, el nombre o título del artículo, del libro, y así sucesivamente. Esa información la puede tener como referencia en el entorno de conocimiento. Ahí está toda la información de los referentes bibliográficos en normas APA. Entonces, para que lo tengan presente, incluso este tipo de informaciones, los videos también que están acá en la web conferencias, también, o videos de apoyo que ustedes tengan en YouTube, también lo pueden hacer mediante ese documento, mediante ese tipo de estructura, perdón, de normas APA. No es solamente web conferencia fase 3 y pegaron el enlace. No, no es eso. No es solamente que ustedes agreguen el enlace, o si vieron información mediante páginas web, no es solamente eso, hay una estructura donde deben organizarla mediante normas APA. Bien, entonces ya con esto, entonces permítame un momentico, voy a detener acá y compartir mi pantalla. Permítame un momento, listo. Ya pueden, por favor me confirman en el chat si ya pueden visualizar mi pantalla. Listo, muchas gracias. Bien, entonces acá volvemos al mismo ejemplo que veníamos desarrollando con respecto a una base de datos que yo tengo, pues lógicamente diferente. Para el procedimiento que vamos a dar explicación en el día de hoy mediante la aplicación de la ANOVA, es algo muy similar a lo que ustedes vienen desarrollando o lo que van a desarrollar en la actividad número 6. De esta manera, por lo menos voy a hacer, perdón un momentico que no abrí voy a abrir la guía como para dar como una mayor explicación frente a ese tipo de procedimientos. Abrir acá un momentico, vamos un momentico a la actividad número 6. Bien, voy a dejarlo un poquito que está como muy pegado. Listo. Entonces en la actividad número 6 nos dan unas referencias. De esta manera pues nos está diciendo que cada estudiante resolverá un ejercicio de los 5 mencionados, haciendo análisis y conclusión obtenida respecto a la prueba de hipótesis de ANOVA. De esta manera se crea una hoja en Excel, bueno, ya eso ya lo había explicado. De esta forma, entonces, acá encontramos
que hay cada uno de los 5 ítems. En el ítem A hay que desarrollar el estudiante, el ítem B y así sucesivamente. Bien, en el ítem A acá hay algo que tienen que tener presente. Acá nos dice en el enunciado qué es lo que usted debe realizar con respecto o tomando como referencia su base de datos. Bien, entonces acá dice evaluar si el precio de venta depende del tipo de artículo. Bien, entonces acá estamos mirando dos variables que una variable en este caso está dependiendo de la otra. En este caso, la variable independiente es el tipo de artículo y la variable dependiente es el precio de venta. Por medio de este procedimiento, lo que ustedes deben de hacer es determinar 5 valores de estas dos variables y se hace el respectivo procedimiento. Esto quiere decir que para cada uno de los estudiantes son 15 valores en el ítem A, en el ítem B y aplican el procedimiento de ANOVA, que es muy sencillo, muy práctico e inmediato. Bien, ya hice ahí como la explicación de qué es lo que ustedes deben de tener en cuenta. Ahora voy con mi base de datos. Acá nos está diciendo que vamos a evaluar si el costo depende del departamento del cual es recibida la leche. La organización de los datos a trabajar debe de ser así. Listo. Entonces acá nos muestra un procedimiento de cómo se debe de determinar. Y de esta forma pues se aplica de forma inmediata. Como toda prueba de hipótesis, entonces tenemos que primero determinar una prueba de hipótesis nula y la prueba de hipótesis alternativa. Bien, la prueba de hipótesis nula realmente depende de lo que está acá. Entonces, lo podemos determinar de forma inmediata acá en el enunciado. Entonces voy a copiarla acá inmediatamente, que no vamos a colocarle evaluar, sino, perdón un momentico que tengo que hacer acá un procedimiento porque no me cambia. Bien, el costo depende del departamento del cual es recibida la leche. Ese sería mi inicial. Y acá, la voy a colocar acá como texto. La alternativa pues va a ser lo contrario. El costo no depende porque es lo contrario a la hipótesis inicial. Esto es lo que yo voy a determinar mediante los respectivos procedimientos. Entonces vamos primero, todo ello parte del enunciado. Uno es que el costo depende del departamento, otro es que no depende. La siguiente información es el nivel de significancia. Ya sabemos que para en esta fase, el 5% es mi nivel de significancia, no solamente para la ANOVA, sino para las pruebas de hipótesis anteriormente establecidas. Bien, y ya a continuación, entonces vamos a determinar cada una de las observaciones. Entonces yo lo que tengo que hacer a continuación es ir a mi base de datos, muestral y poder determinar los 5 valores. Bien, voy a mover un momentico este libro para que me quede más pegadito acá de la muestra. Miren lo que tengo acá inicialmente. Yo ya he hecho unos procedimientos anteriormente establecidos. Estos yo siempre les recomiendo de que quiten el filtro y vuelvan a colocarlo. Solamente seleccionamos toda la fila, le damos borrar filtro o quitar el filtro y volverlo a colocar. Con eso, si de pronto alguna información está filtrada, no vaya a tener algún tipo de inconveniente. Bien. Acá me está diciendo entonces, el departamento 1. Primero vamos a filtrar el departamento 1 y vamos a seleccionar los valores de la variable costo. ¿Por qué? Porque acá me está diciendo que el departamento 1 es una variable independiente y el costo depende de esa variable de departamento.
Entonces el procedimiento que voy a hacer a continuación es que me voy acá, departamento 1, filtro el departamento 1 y voy a escoger los valores, 5 valores de la variable costo. ¿Listo? Entonces acá los tengo, los selecciono y vamos a ver, vamos a pegarlos acá. Le voy a dar control B y mire lo que sucede. A esto es lo que yo quería llegar. Y mire lo que pasa, un error. Este tipo de error es muy usual porque cuando él pasa la fórmula a este libro puede cometerse y se puede presentar de que no se visualiza la información. Entonces le voy a dar control Z y la forma más pertinente o adecuada es darle clic derecho y colocarle valores, la opción de pegado, pero solamente los valores. Bien, para que no me traiga la fórmula y que no vaya a tener algún tipo de inconveniente en ese procedimiento. Listo, ya tengo los primeros 5 valores. Ahora vamos a la parte me dice el departamento, pero el número 3. Vamos primero a filtrar el departamento y después escoger los valores establecidos. Entonces acá cambio el valor 1, el departamento, perdón, 1, ahora selecciono el departamento número 3. Y selecciono los valores de la variable costo. Entonces 5 valores, ni 4 ni más, sino tienen que ser 5 para que podamos aplicar un buen procedimiento. Le doy control C o copiar y acá le doy, perdón, que creo que no me copió, control C y acá le voy a dar pegar valores. Listo, ya tengo el siguiente procedimiento. Ahora me dice el departamento número 4. Igualmente, vuelvo acá inicialmente, ya no selecciono el 3, sino el departamento 4. Y de esta manera voy a establecer o seleccionar los 5 primeros valores. Puede usted seleccionar los 5 primeros, los 5 últimos, no hay ningún problema. Selecciono los valores y los pego. Perdón, acá me volvió a hacer el mismo procedimiento, pegar valores. Que ya uno ya está acostumbrado a hacerlo de forma inmediata. Bien, esta es es uno de los procedimientos de pronto un poquito que se nos puede presentar, pero es muy inmediato. Es solamente filtrar, seleccionar los valores. Importante, vuelvo y explico, determinar cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Por tal motivo, si no hacemos este procedimiento, pues al aplicar el ANOVA me va a quedar mal. Bien, ahora me dicen acá, análisis de varianza de un factor. Entonces voy a aplicar la prueba de hipótesis. Bien, por tal motivo hay que configurar mi herramienta de Excel para poder determinar o aplicar este procedimiento. ¿Cómo se realiza? Entonces voy acá donde dice archivo, a la última opción donde dice más opciones, y me aparece el siguiente documento. Lo que voy a hacer a continuación es decirle a la herramienta de activar un complemento. Ese complemento inmediatamente no lo tenemos configurado al principio y por esto estoy haciendo este procedimiento. Entonces vuelvo y voy a explicar. Vamos a la parte superior, le voy a dar clic donde dice archivo, a lo último la opción donde dice más opciones, pues hay veces que sale de forma inmediata y me salen las siguientes opciones de Excel. Vamos a darle clic acá donde dice complementos y al darle clic me aparece estos complementos que puedo activar. Entonces, el que necesito, hay uno que se llama herramientas para análisis VBA. Ese es el que yo necesito activar. Pues ya en el mío ya acá aparece activos, pero normalmente aparece como inactivo. Bien, siempre aparece acá. Aparecen dos, uno que se llama herramientas para análisis. Este no es el que necesito, sino herramientas para análisis VBA. Le doy clic, le voy a dar acá en administrar complementos de Excel y le voy a dar ir. Él llama con esa opción, él va a aparecer el siguiente recuadro con las 4 opciones.
El que yo necesito es que me active el complemento de herramientas para análisis VBA. La selecciono y le doy a aceptar. Listo. Ya con eso, con este procedimiento ya activé activé el complemento del procedimiento de ANOVA que voy a hacer a continuación. ¿Dónde lo encuentro? Entonces vamos acá a darle clic en la parte superior donde dice datos y en lo último dice análisis de datos. Ahí es donde encuentro la aplicación de esta prueba de hipótesis. Le doy clic y acá me aparecen varias opciones. Acá me aparece regresión, muestra, la prueba de T-Student, histograma, bueno, muchas, covarianza, incluso esto lo vieron algunos en estadística y probabilidad. El que yo necesito en este momento, una opción que se llama análisis de varianza de un factor. Este es el que, no el de acá, porque pues este es cuando se utilizan para más de dos variables, de varias muestras. En el caso de nosotros solamente es este de acá, análisis de varianza de un factor. Le doy a aceptar y de esta manera me indica rango de entrada. El rango de entrada me está diciendo es cuáles son los valores que yo voy a establecer. Entonces le doy clic acá en la flechita y selecciono no solamente los valores, sino también los títulos de los valores. Selecciono todos ellos y le doy clic donde dice rótulos en la primera fila. Y acá en la opción le doy clic rango de salida, o sea, en dónde quiero que me ubique mi respuesta. Entonces le doy clic en la flechita y selecciono acá, esta parte de acá, que quede bajito del título. Y por último le doy a aceptar. Listo, ya quedó establecido mi respuesta. Entonces acá él lo hace de forma inmediata. No creo que tenga que volver como a explicarlo, creo que es muy práctico, ya ustedes en la grabación ya lo pueden hacer de forma inmediata. Recordarles primero que hay que activar primero el complemento antes de. Si usted no lo activa bien, pues acá en la parte superior no le va a salir análisis de datos, bien, en la opción de datos. Entonces, por tal motivo hay que configurarlo. Bien, acá me da entonces una respuesta, nos da cada uno de los grupos, cuál es al sumarlos cada uno de ellos, perdón que me bajé mucho, el promedio de cada uno y la varianza de cada variable. ¿Listo? Esta información no es la que necesito. Hay dos valores importantísimos. Acá me muestra los grados de movimiento que ya se hace de forma manual, pero pues él cuando aplica la fórmula ya lo hace de forma inmediata. Me muestra un promedio de los cuadrados, que eso ya también es por una formulita. En este recuadro de análisis de la varianza, en ese recuadro, entonces voy a minimizar, hay dos opciones que necesito y voy a señalarlas acá con otro color. Uno es el valor crítico para F, para la prueba que estoy aplicando. Voy a seleccionar, colocarlo con color verde. Y el otro es la prueba aplicada de Fisher. Bien, estos dos valores son los que yo voy a interactuar. El valor crítico directamente es lo que nosotros establecíamos como en la prueba de hipótesis anterior como el valor de estudio. El punto donde yo voy a establecer si se aprueba o no se aprueba directamente la hipótesis nula. Bien, entonces, ¿qué es lo que yo hago con este valor crítico? Lo ubico en mi gráfico. Este es el gráfico de la distribución de Fisher y de esta forma este valor en color 3.88 lo ubico en mi tablita, que lo voy a hacer como seleccionándolo más o menos por medio de esta flechita. Más o menos está ubicado acá. Ese es el valor. Voy a copiarlo y pegarlo, pues como para hacerlo, a colocarlo, pegarlo con dos decimales. 3.88.
Este es el valor 3.88, el que corresponde a al valor crítico. ¿Esto qué indica? Si mi procedimiento, si el valor da después de este punto crítico, se rechaza la hipótesis nula. Pero si está antes del valor crítico, se aprueba la hipótesis nula. O sea, no se rechaza. Bien, eso es lo que voy a hacer. Entonces, ¿cuál es el que me determina si se aprueba o no se aprueba? Pues es el F, el valor de Fisher. Bien, este valor que me dio 1.1,04, lo voy a colocar acá, 1,04 es el que me dio el valor establecido. Voy a colocarlo un poquito más hacia este lado y al ubicarlo por medio de esta flechita, pues más o menos va a estar por acá, 1.04. Por tal motivo, como el valor de Fisher, el valor que yo estoy determinando está antes de el valor crítico, de esta manera puedo afirmar que se aprueba la hipótesis nula. Bien, entonces esa es mi conclusión. Vuelvo y explico nuevamente, como para quedar un poquito más claro. Cuando yo aplico la prueba de ANOVA, hay dos valores que yo necesito establecer. Uno es el valor crítico para Fisher y el otro es el valor directamente donde me puedo determinar si se aprueba o no se aprueba. Lo que yo hago en mi gráfica es el siguiente procedimiento. Primero debo de establecer el valor crítico. Lo voy a ubicar. Lo ubiqué acá con esta flechita, pues más o menos haciendo como una aproximación. Va a quedar por acá 3,88. Eso ya lo hago yo de forma manual. Donde si el valor de F, el valor de F, de Fisher, me da después del 3,88, se va a rechazar la hipótesis nula. Pero si queda antes de este valor 3,88, se va a aprobar la hipótesis nula, o sea, no se va a rechazar. Por tal motivo, el valor de F, como me dio 1,04, está antes y está ubicado acá con esta flechita y me indica y me confirma de que se aprueba la hipótesis nula. Por tal motivo, pues acá yo coloqué la toma de decisiones. El estadístico de prueba F es menor al valor crítico, por tanto se acepta la hipótesis nula. Bien, esta es la situación. Bueno, por acá me están preguntando algo, profe, tengo una duda respecto a la selección de los datos en el paso 3. Bien, ¿cuál sería la duda? Melissa, para que mientras tanto, mientras me está escribiendo los estudiantes, entonces, mire lo que hay que hacer. Es algo muy sencillo, importantísimo es mi base de datos, los valores que yo voy a seleccionar de esa información que filtro. Bien, porque si de pronto yo ya no, digamos en este ejemplo, no hubiera escogido el departamento 3 sino el departamento 2 y selecciono los valores, pues lógicamente me va a dar el valor crítico totalmente distinto y puede ser que en vez de que realmente se apruebe, pues haya un rechazo. Entonces, por tal motivo es importante filtrar la información, bien, y seleccionar los 5 valores. Son solamente 5, no hay que seleccionar más. Bien, por acá me está diciendo, lo que pasa es que en los ejercicios nos ponen, por ejemplo, n el departamento 1, valor 1, 2, 3, y así sucesivamente. Entonces el tipo de muestra selecciono los valores 1, 2, 3. No, no necesariamente. Miren, yo lo que les digo es que no se vayan a complicar con esto. Esto es algo como información. Bien, la información de acá, por lo menos que dice costo promedio 1, proveedor 1, proveedor 2, 3, 4 y 5, no, es la información que está acá seleccionada, sino que nosotros pues al momento de colocarlo en la guía es como la representación de que este valor 357 pues corresponde al costo promedio del proveedor 1, ¿sí? Es como la forma de información, pero no es que se vayan a complicar de pronto si es el valor establecido. Lo que yo sí les recomiendo es que al momento de usted filtrar en la muestra, seleccione los primeros valores.
Bien, para que no vayan a tener de pronto algún tipo de dificultad frente a la variable dependiente. Recuerden que ustedes cuando filtran acá el departamento, por lo menos en mi caso, tienen que ir a la variable que es dependiente y seleccionar los valores. Bien, para que lo tengan presente. ¿Está clara la respuesta? Al azar, pues realmente sí, ese es el procedimiento. Cuando filtremos, entonces seleccionamos los primeros 5 valores y con eso ya no tenemos ese tipo de dificultad. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿O está claro el procedimiento? Listo, Melissa, con mucho gusto. Voy a detener un momentico el compartido de mi pantalla. Los demás estudiantes, ¿alguna pregunta? Creo que está muy claro. ¿Por qué lo hice en otra webconferencia? Porque la verdad, el anterior, pues duramos 2 horas y media y al explicarle este procedimiento, que era muy sencillo, de pronto los confundía. Entonces, de esta forma no quería pues llegar a esa dificultad que se presentaba. Bueno, antes de que se me olvide, les voy a compartir un link, ya que ustedes de pronto están ubicados en ciertas zonas apartadas, y de esta manera compartirles un videito. Permítanme un momento que estoy acá entrando nuevamente al Skype. En este video me lo facilitó la directora anterior del curso, donde ella hizo un video también dando la información que estoy acá compartiendo de los 2 temas, de las pruebas de hipótesis para la media, las diferencias, junto con el ANOVA, estaba en YouTube. Entonces, si ustedes quieren ver la grabación, voy a compartirles acá el enlace, por si de pronto tienen mucha dificultad al verlo acá por medio de la webconferencia. También ahí en YouTube él ya hace la explicación nuevamente de las pruebas de hipótesis que expliqué hace 15 días, junto también con el procedimiento de la ANOVA. Esta práctica, pues el mismo procedimiento. Entonces, para que lo tengan presente. Recordarles, muchachos, que envíen los avances con tiempo, no dejen todo a último momento. Normalmente tenemos dificultades a veces en plataforma, preciso en ese mismo día está todo el mundo, todos los estudiantes a nivel nacional enviando sus respectivos trabajos y hace que se colapse la información. Entonces, por tal motivo, pónganse de acuerdo entre ustedes. Algunos están manejando grupos de WhatsApp o conformando grupos por Skype, y de esta forma para que no vayan a tener algún inconveniente con este tipo de situaciones o dificultades. Bien, ya con esto entonces damos por finalizado esta webconferencia. No sé si de pronto tengan algún otro. Voy a detener la grabación de una vez. Sí, Melissa, cuéntame. Mientras tanto, los demás estudiantes, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Puede explicar lo que le decía de la organización. Profe, usted puede compartir la grabación para los que no podemos verla ahora. Por eso, Edwin, les compartí por YouTube la información, a ver si por esta situación pueden visualizarlo mejor. Es el mismo enlace, la misma explicación, no se preocupe que no es totalmente diferente. La grabación